Dios te bendiga. Te damos la bienvenida formal a esta nueva sección de nuestro canal de YouTube, la cual hemos titulado Entendiendo Textos Difíciles. Esta sesión estará saliendo cada viernes en nuestro canal para que así podamos cada semana entender al menos un pasaje de difícil comprensión de las Sagradas Escrituras. Si tú tienes algún pasaje difícil que no puedes entender o de difícil comprensión, puedes ponerlo en los comentarios y con mucho gusto estaremos sacando un momento para explicarte tu pasaje cada viernes, cada semana. Así es que te motivamos a que, si no lo has hecho, te suscribas y que invites también a tus amigos para que puedan suscribirse a nuestro canal para que continuemos aprendiendo de la santa palabra de nuestro Dios. Así es que vamos a orar para entrar inmediatamente a estudiar nuestro texto difícil de esta semana. Eterno Dios y Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno. Te suplicamos que nos ayudes a seguir entendiendo tu palabra y a seguirla poniendo en práctica y enseñándola a otros. En el nombre de Jesús, amén. El texto difícil que estaremos entendiendo durante esta noche a través de las Sagradas Escrituras se encuentra en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1. Ahí está el texto que queremos entender en esta noche. 2 de Samuel capítulo 24 versículo número 1. Allí dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Usted dirá, ¿qué tendrá este texto de difícil? Simple. Aquí nos dice, comenzando el versículo, que la ira de Jehová se enciende y Jehová incita a David para que haga un censo. Lo interesante de esto es que una vez que David hace el censo, él peca contra Jehová y Dios envía un profeta para que mande a David a seleccionar uno de 3 castigos: o 7 años de hambruna en el pueblo, o 3 meses sus enemigos persiguiéndolo, o 3 días de pestes en el pueblo. O sea, una vez que David culmina el censo, termina pecando contra Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios incita, tienta, mueve a David a que haga el censo, estamos diciendo que Dios está mandando a David a pecar para luego castigarlo. ¿Ven lo interesante del versículo? Jehová incita a David, tienta a David para que haga un censo, para que éste peque y luego entonces castigarlo. Es lo que se entiende de este versículo a primera vista. Pero el texto se complica aún más cuando buscamos esta misma narrativa ahora en otro libro, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Miren cómo lo dice allí, el mismo texto, desde otro escritor. Miren cómo dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incita a David a que hiciese censo de Israel. Mientras Samuel dice que quien incita, quien tienta es Jehová, Crónicas dice que quien incita, quien tienta es Satanás. Tenemos un problema aquí. Mientras que un escritor, el de Samuel, dice que fue Jehová el autor del pecado de David, ahora Crónicas, este autor nos dice que el instigador no fue Jehová, sino que fue Satanás. Y vamos a andarnos sin rodeos y a resolver esto inmediatamente. Vamos a comenzar por la tentación. Si buscamos Santiago capítulo 1, vamos a entender algo importante acerca de las tentaciones. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Allí dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es importante entender que la Biblia no se contradice. Mientras que Samuel dice que quien incita, quien tienta es Jehová, Crónicas dice que no, que quien tienta es Satanás. La Biblia no se contradice. Y para entender versículos así, hay que valernos de otros textos bíblicos. Y vemos que Santiago presenta que Jehová no tienta a nadie, sino que el ser humano es tentado conforme a sus bajas pasiones, a sus bajos deseos. Si Jehová no tienta a nadie, entonces tenemos que entender lo que dice Samuel de otra manera, porque Samuel presenta que quien tienta es Jehová, pero Jehová no tienta a nadie, dice la palabra de Dios. Entonces Samuel debe enfocarse en un punto de vista que no quiero presentar ahora.
Vamos a ver entonces quién es el que tienta, quién es el instigador, quién es el que motiva para que hagamos el mal. Y vamos a entender esto con un suceso que pasó en la vida de Cristo. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Cristo hablando, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este versículo es muy revelador. Aquí vemos que Cristo le dice a Pedro que Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aparentemente se le permite porque Cristo dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte. O sea, Él los va a zarandear, Él lo pidió y se le permitió. Yo estoy orando para que tú no falles en esa prueba. O sea, Cristo revela que quien instiga, quien tienta es Satanás, no Dios. Simplemente Satanás pide permiso, Dios se lo concede y entonces tienta al ser humano para que se pruebe si el ser humano es fiel o no al mandato de Dios. Con Job se ve esto claramente. Dios le permite a Satanás que haga lo que él dice. Vete, tiéntalo, sé lo que tú quieres para que vea que él anda rectamente delante de mí. Dios permite, Satanás tienta, Satanás trae la calamidad, Satanás trae la prueba. O sea, Dios no tienta, Satanás sí. Dios no manda calamidades, Satanás sí. Es lo que revela este versículo y lo que también podemos aprender de Job capítulo 1. Ahora bien, un censo se hacía con 3 propósitos en la Biblia. Número 1, con propósitos militares. Número capítulo 1, versículos 1 al 3 revela que Dios manda a que se haga un censo para formar el ejército de Israel para las batallas. Opción número 2 de un censo, para repartir la tierra prometida. Número capítulo 26 presenta que Jehová manda a Moisés a que haga un censo para así repartir la tierra por cada tribu. Y razón número 3, para hacer la ofrenda para el tabernáculo de reunión, en número capítulo 30. Estas 3 razones que hay para hacer un censo tienen algo en común. Estas 3 veces, cuando se hizo el censo, quien mandó a que lo hiciese fue Jehová. No fue Moisés que se le ocurrió hacer un censo. Dios manda a que hagan un censo. De manera que antes de un rey o el pueblo hacer un censo, el pueblo de Dios, tiene que ser por orden divina, no porque el rey o el sacerdote o cualquiera en el pueblo se le ocurra hacerlo, sino por orden de Dios. Y cuando este censo se hiciese, se llevase a cabo, había una regla para hacerlo. Y esta regla está en Éxodo capítulo 30, versículos 31 y 32. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Note, cada vez que se iba a hacer un censo había una ley. La ley era que todo el que fuese contado de 20 años hacia arriba debía dar una ofrenda de 20 jeras, ciclo del santuario. ¿Para qué la ofrenda? Para no morir. O sea, la ofrenda evitaba mortandad en el pueblo. Esta era la ley. Por esta razón era que el censo tenía que hacerse cuando Dios mandaba. Porque una vez que se hacía un censo, eso implicaba un tributo por cada persona que sea contada para no morir en el censo. O sea, era algo serio. Número 1, el censo tenía que mandarlo Dios, no el rey. Dios ordenaba cuándo había que hacer un censo. Y número 2, cuando se hacía, entonces había que dar un tributo para no morir a causa de ser contado en este censo. Ahora, el censo que hizo David, Dios no lo ordenó. ¿Por qué sabemos eso? Por lo que Jehová le dice a David. Primera de Crónicas 21:3. Jehová le dice, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío.
¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Note, Dios no mandó a David a hacer el censo. David quería hacer el censo para sentir seguridad en su ejército, para saber con cuánta gente cuenta. El pueblo no estaba en guerra, estaba en paz. No había que hacer tabernáculos, no había que repartir tierra. Por lo tanto, Dios no ordena censo. Y David manda hacer un censo para satisfacer su propio ego, con un sentido egoísta. Y Joab en eso ve algo pecaminoso y advierte a David. Si David envió a hacer un censo sin la orden de Dios, es probable que tampoco se cobrara el tributo que debía pagarse por el censo. ¿Por qué digo esto? Porque Joab tomó tan en poco esta orden del rey que hasta soltó una tribu y no la contó, porque él no ve la importancia en eso. Estamos diciendo que se está fallando el mandato de Dios. Número uno, Dios no ordena censo, no lo ordenó en ese momento. Y número dos, tampoco se recoge tributo porque Joab dejó una tribu sin contar, indicando esto que no le daba importancia al mandato de David, puesto que él sabía que esto era inútil, que era sin sentido, y David estaba con esto pecando contra Jehová. ¿Qué estamos diciendo hasta aquí? Número uno, segundo de Samuel 24 dice que Jehová manda a David a hacer el censo. Lo tienta para que David peque. Ya entendimos por el libro de Santiago que Dios no tienta a nadie. O sea, esa incitación no vino de parte de Dios. ¿De parte de quién vino entonces? Lo que dice Crónicas, primera de Crónicas capítulo 21, la instigación, la tentación vino por parte de Satanás, que sacó provecho en ese momento del ego del rey David, de la arrogancia de David. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Pecado a Israel. Ahora miren qué interesante. Vamos a ver ahora, antes de culminar, cómo entendían las cosas que ocurrían en la vida los hebreos. ¿Cómo entendían las cosas que ocurrían en la vida de los hebreos? Habían dos formas para el hebreo ver las cosas cuando ocurrían. Número uno, entendían que todo lo que ocurría, sea bueno o sea malo, venía de parte de Dios. Un ejemplo de esto en el libro de Éxodo, cuando Dios enviaba una plaga a Faraón para que Faraón se arrepintiese. ¿Qué dice la Biblia? Dios endurecía el corazón de Faraón. No estamos diciendo que Dios, ni tampoco la Biblia quiere decir eso, que Dios endureció el corazón de Faraón para que se pierda. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el hebreo entendía que todo lo que pasaba, sea bueno, sea malo, era porque Dios así lo quería. Por eso es que Moisés escribe que Dios endurecía el corazón de Faraón. Dios no incide en el libre albedrío. Dios te ofrece, tú decides. Dios no estaba endureciendo el corazón de Faraón. Simplemente Moisés está escribiendo desde la perspectiva del hebreo, que entendía, repito, que todo lo que pasaba, bueno o malo, venía de Dios. Y número dos, aunque entendían que todo venía de Dios, también entendían que las cosas malas, destrucciones, tentaciones, etcétera, no son producidas por Dios, sino que son producidas por Satanás con la autorización divina. Por ejemplo, las calamidades de Job. ¿Dios mandó calamidad? No. Dios permite que Satanás tiente a Job. Dios permite que Satanás apriete a Job. Y entonces, ¿cómo lo hace Satanás? Enviando calamidades. Dos cosas, entonces. Dios permite que las cosas pasen y Satanás hace que las cosas pasen. Entonces, esto explica, junto con lo que hemos visto, lo que quiere decir el libro de Samuel y el libro de Crónicas. Los autores de Samuel y Crónicas se enfocan en uno de estos dos puntos de vista. Número uno, segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1, donde presenta que Dios es el que tienta a David para que haga el censo. Presenta el suceso del censo como una acción que Dios le permitió realizar a Satanás a través de David. Satanás pidió zarandear a David, Dios se lo concedió. ¿Y qué hace Satanás? Instiga a David. El autor de Samuel lo que presenta esto desde el punto de vista hebreo, de que Dios permite que pasen todas las cosas, y esto también lo permitió que pasase el censo de David. Y Primera de Crónicas 21:1 se enfoca, presenta el suceso del censo como una acción directa de Satanás, el cual tenía autorización divina
para tentar a David. Ahí se entiende todo. Dios no tienta a nadie. Dios no manda calamidades. Dios no instiga a nadie a pecar. El autor de eso es Satanás. Eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Según Samuel 24:1, el autor lo presenta como desde el punto de vista de que Dios permitió que eso pase, que autorizó a Satanás a que zarandee a David. Y Primera de Crónicas 21 entonces presenta a Satanás como el autor de la instigación para que David peque. Si te quedó alguna duda, puedes presentarlo en los comentarios. Si tienes algún versículo difícil de entender en la Biblia, puedes también ponerlo allí, con mucho gusto lo estudiaremos para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. No te quedes con estos conocimientos, compártelo con otros, motiva a tus amigos, a tus hermanos de iglesia a que entren al canal, se suscriban para que todos también aprendamos o continuemos aprendiendo de la santa palabra de Dios. Dios te bendiga, hermanos y amigos que nos escucharon en esta hora.